El imperio del terror. Iba caminando por la calle cuando lo vi. Estaba a unos 10 metros de distancia, cargando un par de maletas. Lo reconocí de espaldas. La ropa que solía utilizar, la manera de caminar, todo. Sin embargo, sabía que eso no era posible. Me acerqué para salir de la duda. El parecido de espaldas y lo que vi de perfil cuando cruzaba la calle era tanta que me asustó. Caminé rápido y le di alcance, cuando daba la vuelta a la calle. Y ahí me di cuenta de que aquel hombre no se parecía a mi tío, sino que era él. La estatura, el cabello blanco y tupido, sin barba, sus ojos pequeños y cafés, su nariz, sus rasgos, el color de piel, todo. Y sin querer, dejé escapar un grito. Fue cuando mi tío me miró y se quedó pasmado, analizándome, como si me reconociera poco a poco. Y cuando al fin lo hizo, se escapó. Cuando notó que yo lo reconocía, se fue caminando muy rápido. Yo le grité que se esperara y fui corriendo detrás de él. Fue cuando pasó del trote a la carrera. Yo llevaba tacones altos y no pude seguirle el paso. No solo eso, mi tío, un hombre de más de 60 años, corría como si tuviera 20 años menos, y al final lo perdí. Yo ya traía los zapatos en la mano, y al darme cuenta que era inútil correr, me dejé caer en el suelo, y comencé a sentir miedo y ganas de llorar. Me di cuenta de que estaba perdida, así que regresé por donde había llegado, o al menos lo intenté. Mi tío, el que acababa de ver, llevaba 1 año y medio fallecido, y el hombre al que había correteado era él, mi tío fallecido, no un hombre parecido, no un hermano gemelo perdido, no, era él. Yo lo reconocí, y él a mí. Mi familia y yo somos del Estado de México. Ahí nacimos y ahí crecimos, y ahí fue asesinado mi tío. Ese tema, el de su muerte, era uno clausurado. Nadie lo mencionaba. Ni siquiera en el velorio se hizo mención de ello. El reporte policial fue asesinato por robo, pero nadie creyó eso. Cuando sucedió aquella tragedia, mi tío regresaba a su casa. Era de noche y unos tipos en motocicleta le dispararon por la espalda. 5 tiros le dieron. Se acercaron al cadáver en medio de la confusión y le quitaron un llavero y un tarjetero. La cartera no se la quitaron, y antes de irse en la moto, uno de ellos le hizo una marca en el cuello, algo como un tache que le hicieron torpemente y a la carrera con una navaja. Eso lo vieron los vecinos. La policía lo tomó como un asalto que se salió de control y prometieron buscar a los responsables, pero no había ninguna pista, y si la hubo, no investigaron. Sabíamos que eso era un asunto perdido. Recuerdo que mi padre se quejó de su hermano una vez mientras comíamos. Estábamos en el comedor, mis padres, mi hermano menor y yo. Papá decía que le preocupaba a mi tío, que estaba metido en cosas turbias, una clase de secta. Un amigo de mi tío los había invitado. Mi padre dijo que él no iría, pues al principio la cosa sonaba como un negocio con muchos fraudes. Pero mi tío, que estaba muy mal de dinero, decidió acudir para ver cómo ayudarse. Y ahí se quedó, en el supuesto negocio que poco a poco se fue transformando en ideas religiosas, pensamientos que combinaban negocios y religión y creencias. Poco a poco mi tío fue levantándose económicamente. En ese momento mi tío ya estaba divorciado. Vivía solo en un cuartito que una madrina suya le rentaba por una cantidad simbólica. Parecía que todo en su vida iba de mal en peor. Sin embargo, al estar en su negocio, empezó a obtener dinero. No se hizo millonario, pero en 1 año y medio de estar en ese lugar, tuvo dinero para hacerse de una casa que compró en la misma calle donde yo vivía con mi familia y donde su exmujer e hijos también lo hacían. Así fue creciendo económicamente, a pasos agigantados. Obviamente los chismes no se hicieron esperar. El barrio hablaba y llegaba a muchas conjeturas. En las últimas semanas llegó uno que nos preocupó más. Se dijo que mi tío frecuentaba el cementerio, que lo hacía en la noche,
acompañado de un tipo vestido de negro y con capucha. En palabra de mi padre, eso eran puras estupideces. Un par de semanas antes de su fallecimiento, mi tío llegó golpeado. Podía caminar, aunque despacio. Se le observaba dolorido de todo el cuerpo. Cuando se le preguntó lo ocurrido, dijo que se peleó con otro automovilista. Tampoco le creímos. La cosa es que lo asesinaron y nadie de la familia quiso hablar al respecto, ni averiguar nada. Aquel día que vi a mi tío fallecido caminando por la calle, estábamos en Cuernavaca. Mi familia y yo salíamos de paseo. Fui a la tienda y me lo encontré por mera casualidad, en otro estado y tan campante. Regresé mis pasos y llegué a donde había dejado a mi familia y les comenté lo que vi. Claro que no me creyeron. Todos me tiraron de loca, menos mi madre, que se quedó perpleja. Después de eso me puse mal de salud. Me dieron ganas de vomitar, me sentía acalorada, con ganas de desmayarme. Todo el camino de regreso a casa sentí que me iba a morir. Pánico, ansiedad, no sé qué fue, pero me sentí a morir. Al llegar a la casa solo pude dormir, pero al día siguiente hablé con mis primos y les conté que vi a su padre en otro estado, que lo pude ver vivo. Les dije que ese señor debía ser mi tío. Hasta la cicatriz en el cuello tenía. Lo que yo no alcanzaba a comprender es cómo era posible aquello. No los convencí del todo, pero sembré una duda. Sabían que jamás jugaría con algo como eso, y la solución al problema era sencillo: buscar la exhumación de su cuerpo. Mis padres me regañaron cuando se enteraron de mi idea. Estaban muy molestos, sobre todo mi madre, que me pidió que no me metiera en donde no me importaba. Pero yo quería saber qué ocurría. Pensaba que mi tío había fingido su muerte o algo así para escapar de algo, pero esa teoría fue desmentida con rapidez. Los vecinos vieron cuando le dispararon a mi tío y todos me dijeron lo mismo. Había tanta sangre en el suelo que era imposible que sobreviviera. Eso sin contar con los daños internos que 5 balas causaron en su interior. Entonces entendí que la razón tenía que ser sobrenatural. Eso o era verdad que me confundí. De cualquier manera, necesitaba que abrieran ese ataúd y quitarme cualquier duda. Mis primos eran mayores de edad, al igual que yo, y ellos querían que se llevara a cabo la exhumación. Estaban tan convencidos que se me hizo muy extraño, hasta que mi primo habló conmigo. El mayor estaba convencido de que algo muy extraño había ocurrido alrededor de la muerte de su padre. Me dijo que la noche antes de que sucediera, él lo soñó. Me contó que soñó con mi tío y que éste se despedía, diciéndole cuánto lo quería y que lamentaba tener que irse. También me dijo que la noche después del fallecimiento, soñó que su padre le pedía ayuda. Tengo mucho miedo. No me dejarán descansar en paz. Nunca dejes de rezar por mí, le dijo la voz de su padre antes de despertar. Así que, convencidos de lo que se debía hacer, se inició el trámite. Era una serie de papeleos, cuestiones legales y pagos que se debían realizar, además de obtener el permiso judicial. Nosotros fuimos a la delegación a preguntar sobre todo esto, pues no teníamos noción de nada, y ahí nos explicaron más o menos lo que se debía hacer. Así que mis primos recopilaron la documentación correspondiente. Unos días después de llevar a cabo los primeros pasos en los trámites, llegó una advertencia a la casa de mi tía. Le pintaron con aerosol en la puerta. Decía "Detente" en mayúsculas, y dejaron afuera de la puerta unos documentos hechos pedazos, uno de los formatos que nos habían entregado en la delegación para el trámite. La amenaza era obvia, y fue cuando mi primo el mayor se empeñó más en llevar a cabo la exhumación. Mi tía y mis padres estaban muy preocupados, pero para mis primos y para nosotros era la confirmación de que mi tío no estaba dentro de ese ataúd. Mis padres hablaron conmigo. Cuando falleció mi tío, ambos acompañados de mi tía, entraron en la casa del difunto para acomodar las cosas, limpiar y hacerse cargo del lugar. La casa quedaría para uno de mis primos, al igual que el automóvil que había sido de mi tío. Me dijeron que al entrar se dieron cuenta que alguien estuvo ahí. Los cajones estaban esculcados, con la ropa en el suelo, y la casa patas para arriba.
A mi tío le habían quitado las llaves. Hasta ese momento se acordó mi tía que además del tarjetero que le robaron, le quitaron un llavero. Entendieron que esa gente buscaba algo y de seguro lo encontraron. Hubo una cosa más que encontraron en aquella casa, en el cuarto de mi tío. Ahí habían altares, fotografías y cosas que delataban brujería o prácticas de su secta. En una especie de caldero pequeño, como un florero, estaban huesos con cintas de algunos colores, fotografías, tierra y una nota pegada que decía: para mi nuevo protector. Entre los tres, limpiaron aquello y no quisieron saber más del tema, que por encima ya se veía demasiado turbio. Por lo que aquella amenaza solo confirmaba lo grave que era el asunto, y que algún servidor público o alguien de la delegación, pues, estaba inmiscuido en el asunto. Yo entendí la gravedad y decidí olvidar lo ocurrido. No sabía qué pasaba, no entendía por qué un hombre que falleció por 5 balazos había aparecido como si nada en otro estado, cargando unas maletas y tan campante como si nada. No entendía quién era la víctima y quién el victimario, pero no quería que esto empeorara. Eso sí lo sabía. Hablé con mi primo el mayor para pedirle que dejara las cosas como estaban, pero él estaba muy empeñado en exhumar los restos de su padre. Él quería saber qué sucedió y si había culpables, que pagaran conforme a la ley. Así que continuó con el trámite a pesar de las súplicas mías y de mi tía. Una semana antes de llevar a cabo la exhumación, después de mucho tiempo de trámites y permisos, mi primo el mayor desapareció. Salió de su trabajo y no llegó a la casa. Se hizo de noche y nadie sabía dónde estaba. Fuimos con la policía, preguntamos a todos sus amigos, a sus compañeros de trabajo, pero nada. Uno de sus compañeros de trabajo dijo despedirse de él a la salida, cuando cada uno se subía a su transporte. Se hizo el papeleo correspondiente por la desaparición y nada más. Nunca volvimos a verlo, ni supimos nada de él. No hubo rastro de mi primo, y claro que no se hizo la exhumación de mi tío. Ahí concluyó el asunto.